Bueno, realmente hoy quiero hablar acerca de la mujer, pero no solamente para las mamás, no solamente para las mamás o de las mamás, sino de todas, realmente todas, solteras, casadas, divorciadas, incluso jovencitas, ¿eh? Voy a hablar de la mujer. Bueno, claro que todos los principios que vamos a ver nos concierne a todos. Ustedes saben que cuando hablamos la palabra, a todos nos concierne la palabra. Y realmente son principios maravillosos que podemos aplicarlos también como varones, ¿no? Pero hoy me dirijo a las madres porque pensé que es necesario dirigirse a todas, ya que todas tienen un papel que desempeñar como esposas, como madres, como hijas, como hermanas, como verdaderas hijas de Dios, ¿no? Tienen un papel que desempeñar, ¿no es cierto? Todas. Las mujeres en la iglesia de Éfeso, antes de ver nuestro texto, ya saben que es 1 de Timoteo, ahorita lo vamos a leer, 2 del 9 al 15, y era realmente Éfeso, la iglesia. Y las mujeres de Éfeso, durante los años 60 después de Cristo, eran muy parecidas a muchas mujeres que encontramos en las congregaciones el día de hoy. Muy parecidas. La iglesia de Éfeso se encontraba permeada realmente de falsa doctrina, en aquel entonces, falsa doctrina, líderes falsos, y como vemos en el pasaje que estamos a punto de estudiar también, de mujeres que incluso que venían al servicio de adoración, escuchen, servicio de adoración con motivos equivocados, buscando atraer la atención a sí mismas, no apegándose al diseño de Dios para su vida. En nuestro día muchas mujeres, no estoy diciendo de nuestra iglesia en particular, sino en todas las iglesias, muchas mujeres asisten al servicio de adoración para desfilar su ropa, riquezas o su cuerpo, ¿no? Encima de esto carecen de una actitud sumisa a los pastores de la iglesia, y en algunas iglesias ejercen funciones pastorales incluso, ustedes lo saben, tales como la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios y autoridad incluso sobre los hombres, sobre los varones. Y defienden esa conducta, defienden su actitud diciendo que son libres en Cristo, que ya no estamos en tiempos antiguos, estamos en otra época, estás muy anticuado, tienes que modernizarte, etcétera, etcétera. La mujer tiene que hacer esto. Pero ¿esa es la manera en la que una mujer debe conducirse en la iglesia? Cuando se congrega para adorar a Dios junto con el resto de la asamblea local de los creyentes. En 1 Timoteo aquí, este pasaje que vamos a estudiar, realmente del 9 al 15, responde a esta pregunta. 1 Timoteo 2, del 9 al 15, y vamos a darle diseño, es decir, no diseño, sino que vamos a leer esta palabra y por supuesto a ver lo que es el diseño de Dios para las mujeres en la iglesia. Versículo 9. Noten, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Un texto bastante largo para explicarlo el día de hoy, pero voy a tratar de hacerlo y condensarlo un poquito más. Y bueno, ustedes ven que desde el principio del capítulo 2 aquí hasta el final del capítulo 3 nos encontramos en el contexto del servicio de la adoración en la iglesia. Cuando la iglesia se reúne para adorar de una manera colectiva, ¿no es cierto? Como lo acabamos de hacer, como estamos aquí presentes, como seguimos haciéndolo. Y desde el capítulo 2, del 1 al 8, vemos que los hombres deben de guiar en oración en el servicio. Mientras que en el versículo
9 hasta el 15 que leímos, encontramos la manera en la que las mujeres deben conducirse en el servicio. Los varones oran, las mujeres se conducen. Los varones claman a Dios, las mujeres deben de conducirse de una manera que agrade al Señor. En el capítulo 3 vemos los requisitos que deben ser para todos aquellos que aspiren a ser ancianos, diáconos, etcétera, etcétera, diaconisas, que está hasta el 3:15 aproximadamente. Vemos la afirmación que encierra ambos capítulos, que muestra que los capítulos 2 y 3, básicamente 2 y 3 aquí en la palabra, se refleja el servicio de adoración, el orden en la iglesia. Entonces, toda mujer cristiana debe pegarse al diseño de Dios para la vida de la iglesia o para la adoración dentro de la iglesia local. Y vamos a ver dos aspectos que son muy importantes, dos áreas. Vamos a ver en primer lugar su atuendo y número 2 vamos a ver su actividad. Su atuendo y su actividad. Vamos a ver del versículo 9 al 10, para que vean en primer lugar su atuendo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mira, esta es la manera en la que se debe arreglar para el servicio. Realmente así debe ser. Esto incluye su vestido, como lo vemos a continuación. Para comenzar, la palabra comienza diciendo así mismo. ¿Lo están viendo en el texto? Se usa para pasar de un tema a otro dentro de la misma categoría general. Como lo vemos también en el 3, 8 y 11, ¿no? Y aquí Pablo pasa del tema de las mujeres dentro de la categoría general del servicio de adoración. Así como mandó a los hombres en el versículo 8, tú lo estás viendo, a orar en el servicio de adoración. Quiero pues, ¿lo estás viendo? ¿Lo ven? Esa palabra quiero no se refiere a una sugerencia o a una opinión o algo que está pues expuesta a algún tipo de negociación, de ninguna manera. Quiero se refiere realmente en el griego, es la palabra mando. Mando. Ahora, si tú estás viendo esto, estás viendo que lo escribe Pablo, bueno, él como apóstol, Pablo tenía las credenciales y la autoridad suficiente para ordenar una cosa como estas, ¿no es cierto? Así como mandó a los hombres en el versículo 8, quiero pues, entonces también, así de la misma manera, manda con autoridad divina a las mujeres que hagan esto que estamos leyendo. Entonces, toda mujer cristiana tiene la sensibilidad de someterse a lo que Pablo está a punto aquí de enseñarnos. ¿De acuerdo? Ahí está. Vean, así mismo, y dice que las mujeres se atavíen. Hasta ahí. Bueno, aquí la palabra atavíen es la palabra griega cosmio o cosmio, de donde obtenemos la palabra griega cosmético. Quiere decir adornar. También tiene la idea de arreglarse. Entonces Pablo manda a las mujeres aquí a arreglarse de una manera específica cuando vienen al servicio de adoración. Una mujer obediente a la palabra va a arreglarse de acuerdo a los lineamientos que Pablo está aquí estableciendo, porque son lineamientos establecidos por Dios. De lo contrario estaría en desobediencia, ¿no? A Dios mismo, ¿no es cierto? Y él toca el área de la ropa. Bueno, mira, del arreglo personal, como lo vemos en la siguiente frase, de ropa decorosa. ¿Lo estás viendo? Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Mira, la palabra ropa en griego incluye la apariencia, no solo la ropa en sí, mientras que decorosa se refiere al arreglo u orden que tienes para hacerlo. Es lo que dice aquí Pablo. Y la idea es que cuando una mujer viene a adorar a Dios debe venir arreglada de una manera apropiada. Esto no solo incluye su ropa, sino también su apariencia.
¿Y cómo puede una mujer saber cuándo debe arreglarse? ¿O cómo debe arreglarse? ¿Cómo puede saber cuál es la manera apropiada de arreglarse para el servicio de adoración, para venir a la iglesia? Bueno, la manera en la que una mujer se arregla refleja su corazón. Eso es lo que nos da a entender aquí Pablo. Este es el principio general, pero hay más detalles realmente. Pablo a continuación nos da las características apropiadas y las características no apropiadas. Mira, del arreglo de una mujer, por supuesto, para venir a la iglesia. Primero veamos las características apropiadas. Esto es lo que debe caracterizar el arreglo de una mujer para el servicio de adoración, como lo vemos de la manera siguiente. Versículos 9 y en el versículo 10. Pero seguimos leyendo en el versículo 9 cuando dice que tiene que ser en primer lugar con pudor y modestia. ¿Lo estás viendo? Pudor y modestia. Estas son actitudes realmente. Son actitudes. Aquí encontramos un principio clave para determinar cómo debe una mujer arreglarse para el servicio. Y Pablo nos da una lista ahí no nos da una lista, mejor dicho, de prendas ahí para que tú escojas y para que tú digas cuáles son y cuáles no. No, o si debe venir con pantalón, o si debe venir con vestido, no. O qué tan larga debe ser la falda, o qué tipo debe ser tu vestido, no hace eso. Eso no lo dice. No tenemos el derecho para hacerlo, ni siquiera Pablo, ¿te das cuenta aquí? Ese es el punto. Nadie tiene derecho a imponer un tipo de ropa a las personas dentro de la iglesia. Nadie. El punto aquí es la actitud, hermanos. Pudor y modestia es más que nada la actitud. Y especialmente las que delinea aquí, ¿no? Entonces, en otras palabras, si una mujer cristiana tiene las actitudes que Pablo está señalando aquí, no tendrá problema alguno en cómo apegarse a Dios, al diseño que Dios estipula aquí, que se arregle para el servicio de adoración. Y aquí hay dos actitudes muy importantes que me gustaría que lo viéramos. En primer lugar, vean, pudor, ya aunque ya lo dijimos, pero vamos a explicarlo un poquito. Pudor, ¿qué es pudor? ¿Qué es modestia? Primeramente, pudor. Bueno, la palabra griega quiere decir sentido de vergüenza. Pudor significa modestia. O sea, claro, por supuesto que son afines una palabra y otra, pero quiero explicar primeramente el pudor. Esta es la única vez que se usa aquí en el Nuevo Testamento. La única vez. Esta es una actitud que se ve en una mujer que se avergüenza, escuchen esto, para contribuir a alguien que peque por verla. ¿Me explico? Una mujer con esta actitud se viste de tal manera que evita que su vestido contribuya a que alguien peque en su mente o sea tentado. Pablo está diciendo que una mujer debe avergonzarse, en otras palabras, el pudor es el sentido de vergüenza, debe avergonzarse cuando se viste de una manera que contribuye a que alguien sea tentado. Y esa actitud lleva a una mujer a cuidar su manera de arreglarse, para que no haga tropezar a alguien, ¿no es cierto? El gran puritano Richard Baxter dijo una vez esto: usted no puede estar sentado, no debe sentar un obstáculo en su camino, ni volar el fuego de su deseo. Debe caminar entre las personas pecaminosas como lo haría una vela entre la paja o la pólvora. O de lo contrario, es posible que vean la llama que no previeron cuando ya es demasiado tarde para apagarlo. Fin de la cita. Tiene razón, noten. La palabra griega aquí, dominio propio, mira, pasamos a la segunda parte, dominio propio sobre, mejor dicho, la palabra griega, eso íbamos a hablar, la palabra griega dominio propio, sobriedad, pero es en realidad la palabra modestia.
En otras palabras, estamos hablando ya del pudor, ya dejamos esa palabra, ahora pasamos a la palabra modestia, y modestia es dominio propio, sobriedad, eso es lo que significa. Se usa en el 2.15, se usa en el 26.25 de Hechos, ahí está, donde se traduce cordura también. Entonces, modestia es dominio propio, sobriedad y también significa cordura. Es la idea de tener control sobre uno mismo. Ese es el punto. Una mujer debe tener control sobre sí misma para evitar que ni sus deseos pecaminosos ni los de otra persona sean alimentados, ¿no? Y ese control que ella tiene sobre sí misma debe reflejar la manera en la que se arregla para adorar al Señor. Así de simple. Pablo presenta aquí 4 cosas que las mujeres deben evitar, este es el lado contrario, evitar en su arreglo personal. Esto es la parte negativa, ya hablamos de la parte positiva, por decir así, ahora la parte negativa. Debe evitar en la mujer arreglarse de una manera específica al venir al servicio. 4 prohibiciones, por decir así. Otra vez vuelvo a mencionar la palabra prohibición, ¿no? Otra vez vemos que Pablo está ordenando, prácticamente mandando. Noten la primera prohibición. Pablo dice que una mujer debe arreglarse no con peinado ostentoso. ¿Lo estás viendo? Aquí dice eso, no con peinado ostentoso. Mira, el peinado ostentoso es una palabra en griego que quiere decir trenzado. Esa es la definición. También puede referirse a peinados diversos. Pablo no está diciendo que una mujer no debe peinarse de trenza o de cola de caballo con algún tipo de arreglo en su cabello. La idea es que cuando una mujer se arregla para el servicio de adoración o cuando viene aquí a la iglesia, debe cuidar la manera en la que se arregla su cabello. Ahora tú dices, bueno, ¿cómo debe ser, no? Bueno, lo que pasa es de que de todas maneras aquí Pablo está ordenando esto para evitar cualquier tipo de peinado que abarque o que llame la atención de una manera más fuerte, ¿no? Entonces, el contexto nos ayuda a entender lo que está diciendo aquí en la siguiente frase. Se puede decir que en segundo y tercer lugar, la mujer debe también de una manera negativa. Está mandando aquí Pablo diciendo ni de oro, ni perlas. ¿Lo estás viendo? Ni oro ni perlas. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que una mujer no puede usar joyas? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Que una mujer no puede traer joyas al servicio de adoración? ¿Que tienes que quitarte todos tus anillos, pulseras y todo lo que traigas ahí para venir a la iglesia? ¿Eso es lo que está diciendo? O sea, ¿qué tienes que hacer? Pablo no está prohibiendo el uso de joyas, ¿eh? Quiero que noten eso. De hecho, en Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, del 10 al 11, la esposa de Salomón usaba oro y plata. Incluso lo puedes encontrar también en Génesis 24, 53, vemos a Rebeca que también usó joyas, ¿no? En Isaías 61:10 vemos que hay momentos en que es apropiado usar joyas. Entonces, Pablo no está prohibiendo el uso de joyas. Lo que está prohibiendo es usarlas como una manera de desfilar tu riqueza, de desfilar tu ostentosidad y la belleza de la mujer. Siempre se caracterice por eso. Al igual que en la iglesia de Éfeso en ese entonces, muchas mujeres en nuestro día usan joyas en el servicio de adoración, con la meta de llamar la atención. Pero tampoco vamos a recogérselas ahí en la puerta, ¿eh? Para nada. Habrá iglesias que lo hagan, nosotros no. Aquí nada más estamos tratando de dar instrucciones bíblicas para el diseño de Dios para la mujer en la iglesia. Entonces, mira, lo que pasaba en cierta manera en Éfeso, como sucede actualmente en muchas iglesias, puede ser que
muchas estén tratando de exhibir su dinero o de alguna manera o su físico. De hecho, en ese entonces se acostumbraba a que las mujeres entretejieran en su pelo oro y perlas. Así se usaba, u otras joyas en la cabeza, con la intención de sobresalir, de que las vieran, de llamar la atención a sí mismas. Pero noten la contradicción de una mujer que hace esto. Va al servicio de adoración supuestamente para adorar, supuestamente cuando está cantando alabanzas, etcétera, 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 pero no se arregla con esa meta en mente. Ese es el problema o el peligro que pudiera suceder. No se arregla pensando en que va a adorar a Dios, sino que realmente se arregla con la meta de que la vean. Para llamar la atención de alguna manera, su cuerpo, su ropa, etcétera, y distraer a las demás personas al momento de estar adorando a nuestro Padre Celestial. En cuarto lugar, aquí en el versículo 9, el arreglo de una mujer no debe incluir ni vestidos costosos. ¿Lo estás viendo? La última frase del versículo 9. En la iglesia de Éfeso había mujeres que lucían su dinero y llamaban la atención mediante los vestidos que usaban. Pero Pablo no está prohibiendo el uso de vestidos elegantes o bonitos. No está prohibiendo eso. Por supuesto que no. Bueno, realmente lo que está realmente acentuando es realmente la visibilidad de los demás hacia aquella persona. No, realmente una persona puede venir con un vestido bonito y que reflejan el corazón de una mujer que busca honrar a Dios, de acuerdo a lo que establece en este pasaje. Lo que Pablo también está prohibiendo el uso de ropa cara. Esa era la idea, que hace menos a los demás y lleva a creyentes a ser distraídos de la adoración al Señor. Para entender realmente este principio, tenemos que explicar algo de la situación financiera que había entonces. Se los voy a comentar aquí. Un comentarista lo explica de una manera muy clara. Mira, el salario diario promedio de un trabajador común era de 1 denario. Seguramente lo sabes o lo tienes ahí en tu Biblia. Los vestidos de las mujeres comunes podían llegar a costar tanto como 500 o 800 denarios. Haz cuentas, piénsale ahí. Esto era equivalente a un salario de 1 o 2 años de trabajo. Bueno, por eso lo escribe ahí, por eso está aquí, no creas que está de casualidad ni porque se le ocurrió a Pablo. Y debido a este altísimo costo, la mayoría de las mujeres probablemente solo tenían 1 o 2 vestidos elegantes para toda su vida. Si eso es caro, imagínense el precio de los vestidos de las mujeres que tenían dinero. Los vestidos caros que usaban las mujeres, pues podían llegar a costar hasta 7,000 denarios. Imagínate nada más. Es como si en nuestro día una mujer viniera a la iglesia con un vestido de noche, o para una boda o algo por el estilo, con vestidos carísimos que no son apropiados para la ocasión. Un comentarista también llamado Homer Kent cita a un líder de la iglesia primitiva llamado Crisóstomo, que nos ayudaría a aplicar realmente estos principios. ¿Cómo discierne una mujer la línea fina que existe entre el vestido apropiado y vestirse para ser el centro de atención? La respuesta comienza con la intención del corazón. Vienes a orar, a pedir perdón por tus pecados, dice él, continúa diciendo, a rogar por tus ofensas, a implorar al Señor y esperar que Él te sea propicio. Hagamos a un lado tal hipocresía, dice. Fin de la cita. Así que una mujer debe examinar sus motivos y sus metas al decidir vestirse de algún tipo, de alguna manera. ¿Es su intención mostrar su belleza o feminidad o es reflejar un corazón humilde que está entregado a la adoración a Dios?
O peor aún, ¿es su intención llamar la atención y tentar sexualmente a algún hombre de la iglesia? ¿O qué es? El versículo 10 contesta lo que debe caracterizar el arreglo de una mujer cuando viene a la iglesia. Noten aquí lo que dice: sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres, a mujeres que profesan piedad. ¿Lo estás viendo? Mira, aquí comienza la palabra sino. Esta es una palabra de contraste que sigue al final del versículo 9. En lugar de que las mujeres se arreglen con peinados ostentosos, como dijimos, oro, perlas, vestidos costosos, aquí es apropiado que una mujer que dice que teme a Dios se conduzca con buenas obras. Es lo que dice aquí. Esto es, que lo que hace y dice refleje su piedad. O sea, no es nomás el modo de arreglarte, es en todas tus actitudes. Y que aquí quiero hablar también de actitudes, que es muy importante. Entonces es apropiado que una mujer que profesa, es decir, que dice que es piadosa, sea una mujer sumisa y abnegada, que su actitud demuestre lo que dice ser, como corresponde a mujeres que profesan piedad, dice al final del versículo 10. La palabra corresponde es una palabra que se puede traducir como conviene o es apropiado. Mira, la palabra piedad realmente quiere decir reverencia hacia Dios. Reverencia. Porque si una mujer no se enfoca en adorar a Dios, va a considerar cuidadosamente cómo se viste, porque su corazón determinará su guardarropa y su apariencia. Ese es el punto. Ahí están. Lo negativo, lo positivo, lo negativo, la instrucción física, etcétera, etcétera, de ropa. Pero ahora vamos a ver, en segundo lugar, su actitud. Vamos a ver en el versículo 11 al 15. Mira, sigue con la vista ahí, para no tener que leerlo todo. Realmente comienza con la mujer aprenda. ¿Lo estás viendo? La mujer aprenda. Es un imperativo aquí que viene del mismo grupo de palabras de donde obtenemos la palabra discípulo. Que aprenda. Podría parecernos raro que Pablo mandara que la mujer tenía que aprender, porque tanto judíos como griegos en aquella época tenían muy poca estima a la mujer. Bueno, en aquella época también ahora, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Muy poca estima a la mujer, al grado que en general, no era una prioridad que una mujer estuviera aprendiendo, aprendiera la palabra. Sin embargo, Dios nunca estableció que la mujer fuera relegada al grado segundo, que no se le enseñara la palabra de Dios. Un autor presenta un panorama de la igualdad que había en esto, de la naturaleza espiritual del hombre y la mujer, y la diferencia entre sus funciones a lo largo de la Biblia. Y nos presenta algunos aspectos muy importantes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, afirman dos principios en relación a los hombres y a las mujeres, para que no creas que estamos hablando solamente para las mujeres. Y aquí nos implica y mejor dicho, nos incluye, ¿no? Entonces, desde el punto de vista espiritual, esta es la frase que usamos constantemente en el seminario, somos iguales. Dios nos formó iguales, exactamente iguales. Desde el punto de vista de responsabilidades somos diferentes. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, está claramente expresado por el Señor que tanto el hombre como la mujer son espiritualmente iguales. Si no dije espiritualmente, ahora lo reitero. Espiritualmente iguales. Incluso las mujeres tienen el mismo estatus, nivel, por decir así,
naturaleza, que los hombres desde el punto de vista espiritual son iguales. Y si no quieres creer, vamos a Génesis. Por favor, te invito a que vayas a Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Mira, este es tanto una muestra de igualdad espiritual impresionante, que otorgó Dios al hombre y a la mujer. Es una igualdad espiritual. Sin embargo, Dios tenía que establecer responsabilidades distintas, diferentes. No hubo reinas, si te das cuenta en toda la Biblia, no hubo reinas, ni en Israel, ni en ningún lugar. Bueno, ni en Judá, ninguna mujer sirvió como sacerdote, ninguno de los autores del Antiguo Testamento fueron mujeres, ninguna mujer tuvo un ministerio profético permanente. Me refiero permanente, si hubo ahí alguien que brotó, Débora, por ejemplo, pero fue simplemente temporal. Entonces, nadie tuvo así un ministerio permanente en el Antiguo Testamento como el de Elías, Eliseo u otro de los profetas. Claro que no significa que sean relegadas a segundo lugar, Es lo que muchos no hemos entendido, Y aquí sí quisiera mencionar algo fuerte, ¿no? Cuando vemos la palabra de Dios y vemos que la mujer tiene que sujetarse, no entendemos claramente ese punto. Mira, tú estás sujeta y no tienes voz ni voto. Traemos la sangre machista ya de por sí, ¿no es cierto? Y creemos que ese es el significado real. No es realmente el significado. La palabra de Dios es muy clara en el contexto general y por eso estoy citando estas partes importantes que nos hacen ver este Génesis 1:27, para que veamos que el estatus es completamente igualitario. No hay nadie más ni nadie menos. Entonces, por lo tanto, la mujer no debe ser relegada a segundo grado. La mujer es muy importante para Dios. La prueba está que la primera persona que Jesús le reveló su identidad fue a una mujer. Jesús sanó a mujeres también. Les puedo decir las citas, a ver si lo tienen chance de apuntarlo, pero no sé. Entonces, Jesús le reveló su identidad a una mujer, Juan 4:25 y 26. Jesús también sanó a mujeres en Marcos 5:25 y 34. Y Jesús enseñó a mujeres también. Mujeres ministraron también sirviendo a Jesús y a los discípulos. Ellas estaban ahí involucradas en la obra que Jesucristo estaba iniciando. Después de su resurrección, incluso la primera mujer a la que se le apareció Jesús fue, ¿quién? Ahí está, una mujer. Noten eso. Las mujeres y los hombres estaban involucrados en el servicio de oración en la iglesia primitiva, en Hechos 1:13. Las mujeres son participantes de la gracia divina, dice 1 Pedro 3:7. Todas las promesas, mandamientos y bendiciones del Nuevo Testamento se aplican igualmente tanto a mujeres como a varones. Aquí no dividimos, hay iglesias que dividen así, mira, esta línea puras mujeres y esta línea puros varones. Hay iglesias que sí los dividen. ¿Por qué? No sé. ¿Dónde lo sacan? ¿Quién sabe? No sé. Mucho me temo que hay algún tipo de prejuicio ahí y sobre todo de no entender la palabra de Dios correctamente. Ahora, es muy importante ver en el Nuevo Testamento, no encontramos a mujeres pastoras, maestras, eso sí quiero decirles, hermanas.
ancianas, nada. Ninguno de los autores del libro del Nuevo Testamento fueron mujeres. En ningún lugar del Nuevo Testamento incluía un sermón o una enseñanza de una mujer. No hay razón para asumir que tuvieron un ministerio de predicación a una audiencia mixta. Yo no estoy hablando de lo que la magnífica que aparece en Lucas de María. No fue realmente un sermón, era una magnífica, era una expresión, era una oración. Simplemente así. Así que a lo largo de las Escrituras vemos un principio uniforme. En términos espirituales el hombre y la mujer son iguales, pero en términos de función son diferentes. Ahora, regresando a nuestro texto, mira cómo Pablo manda otra vez que la mujer aprenda, ya lo vimos, noten la siguiente frase del versículo 11, aquí, en silencio. ¿Lo estás viendo? En silencio. Esta palabra la volvemos a encontrar al final del versículo 12. ¿Qué quiere decir esta palabra? En silencio. Quiere decir que la mujer puede predicar, o que más bien no puede enseñar. No quiere decir eso. Ahorita vamos a ver. Pero también implica el hecho de que también cuando dice en silencio, quiere decir que la mujer no puede predicar y enseñar si lo hace a una audiencia mixta. Ese es el punto. Y lo dice aquí, con toda sujeción. ¿Lo estás viendo? Significa que durante el servicio de adoración, la mujer con toda sujeción tome el papel de aprendiz. No de manera, no de una maestra, ni de una predicadora, ni de pastora, ni de asumir el papel de autoridad sobre un hombre en el servicio, no. En el versículo 12, Pablo solo enfatiza lo que dijo en el versículo 11. Y ahí, sino que explica lo que quiere decir cuando dice que debe estar en silencio, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Otra vez la palabra silencio, ¿lo ves? Noten cómo comienza, porque no permito. Otra vez, recuerden, como apóstol tiene la autoridad para ordenarnos, está hablando con autoridad divina, entonces Dios no permite, esa palabra permito, podría señalar que algunas personas efesias, en aquel tiempo, querían ser predicadoras durante el servicio, ¿no? No era posible de ninguna manera, por elocuente que fuera. Y la siguiente palabra, vean, a la mujer enseñar. Entonces Pablo no permite a la mujer enseñar o ser una maestra. La palabra enseñar en el griego señala que Pablo se está refiriendo a que prohíbe específicamente que la mujer ejerza la responsabilidad de maestra o pastora en la iglesia. Definitivamente que eso no existe. Está prohibiendo que la mujer enseñe bajo toda circunstancia, como lo veremos más adelante. Y continúa, mira, dice aquí, ni ejercer dominio sobre el hombre. Y mira, ejercer dominio quiere decir que la mujer ejerza cualquier cosa o quiere imponerse a cualquier tipo de autoridad sobre el hombre en la iglesia. No. Claro que debes comenzar en tu propio hogar, te lo recuerdo, hermana, mujer que me escuchas. Si es prohibitivo dentro de la iglesia, yo creo que tiene que verse también eso para comenzar dentro de tu casa. Ahí debe ser con mucha más razón. Pero aquí está señalando que es la iglesia. Y Pablo termina este versículo diciendo, sino estar en silencio. Ya lo mencionamos, aquí encontramos lo que quiere decir estar en silencio, y Pablo lo repite por segunda vez, la primera al final del versículo 11, y esto significa que es serio. Cuando se repiten las palabras, esto se refiere a que es algo serio, que debe ser acatado, que la mujer siga aprendiendo y que no quiere enseñar y hasta corregir a los varones. Esa es la tendencia, ¿no? Y a veces
se imponen. ¿Quién sabe por qué? Pero se imponen. De veras. Por eso algunas llegan a asumir el papel de pastora o maestra para enseñar a otras, a varones. No puede ser posible. Recuerdo cuando fui a El Salvador, en una de las veces, las ocasiones que fui, pues di toda mi clase en la semana y el domingo me invitaron a predicar. Y llegué ahí y me había invitado un pastor, pero no sé por qué llegué y estaba enseñando a una mujer, pero bien, pero hasta bien. Hasta dije que ojalá fuera hombre hombre. Otra vez no quiero minimizar el valor y la potencialidad y los dones en las mujeres, pero realmente estaba enseñando bien y le permitían dar un tipo de devocional ahí a la audiencia mixta y dije yo, bueno, pues cada quien, ¿no? Yo llevaba otro mensaje, no llevaba ojalá lo hubiera llevado, ¿no? Pero no. Entonces es importante que no asuma el papel de maestra o pastora o profetiza. Eso está peor, y peor ahora hay apóstolas. Dices tú, bueno, ¿dónde dice eso? ¿Dónde nos marca los parámetros? Si tú me dices y me citas Hechos para decir que había unas mujeres que estaban ahí profetizando, mira, Hechos fue realmente un libro de transición entre lo que aconteció cuando empezó la iglesia, cuando se estableció, pero todas las demás epístolas son de instrucción que deben ser acatadas y obedecidas. Entonces, recuerden que la función de enseñanza conlleva autoridad. Esto es importante. Como ya lo explicamos, en ningún lugar de las Escrituras vemos a una mujer ejerciendo una responsabilidad permanente de profeta, por ejemplo, predicadora, pastora o maestra de hombres. No hay situación que justifique la desobediencia a Dios. Estamos hablando de que es palabra de Dios aquí. Y también en 1 Corintios 10:13 se lo dice. Aun cuando faltan líderes, porque eso me explicaban, también cuando pude decir algo, es que no hay líderes. Bueno, una mujer no debe desobedecer la palabra de Dios y tomar una responsabilidad que no le corresponde, aun cuando no haya líderes. Piensen en esto, si hubo una época en la historia de la iglesia en la que se necesitaron líderes, bueno, fue en los primeros días de la iglesia. De hecho, en el libro de Hechos, pues, ahí está todo. Y se necesitaban líderes, ¿no? Imagínense tantos convertidos en el primero y en el segundo sermón de Pedro, pues imagínate para discipular a todos, Bueno, pues nunca faltó, o mejor dicho, no tuvieron que incluir de forma mixta, o mejor dicho, enseñanza mixta a una mujer en particular. Salvo Priscila y Aquila, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvieron, qué haciendo? A ver. Estaban ayudando, eran colaboradores de Pablo, y ¿qué hicieron? Cuando llegó Apolos ahí, tuvieron ellos que ayudar para que él entendiera bien las Escrituras en algunas partes. Pero nunca encontramos una pastora a lo largo de este libro. De hecho, ni siquiera encontramos el sermón de una mujer, ya se los dije, ni tampoco vemos a una mujer con un ministerio permanente de proclamación pública de la palabra de Dios. Ha habido ocasiones, mira, con esto no quiero que me vean así como un legalista, pero realmente ha habido ocasiones en las mujeres en el campo misionero. Ellas de alguna manera instruían a hombres en privado, a un hombre en particular, para que entonces ese hombre llegara a predicar, llegara a discipular y lo hiciera de forma general. ¿Sí ha habido misioneras? Claro que sí. De hecho, conocí a una ahí en Querétaro, y el día que fui yo a predicar ahí, todavía estaba ahí, ya era una ancianita, pero ella abrió todas las iglesias evangélicas, las que se llaman evangélicas. No sé cuántas hay, pero ella empezó así, con una persona. Y así se fue reproduciendo.
Y está bien. Pero noten esto, Pablo nos da dos razones para prohibir que la mujer aquí ejerza una función de pastor o maestro de autoridad en la iglesia. Lo vemos en el versículo 13 y 14. Mira, Pablo comienza en el versículo 13 diciendo, porque Adán fue formado primero, después Eva, ¿lo estás viendo? Así que toda la primera razón por la que una mujer no puede ejercer autoridad sobre un hombre en la iglesia concierne al orden de la creación. En otras palabras, aún antes de la caída, Dios estableció las funciones de liderazgo y sumisión ahí en Génesis 2, 18 en adelante. Por lo tanto, es cuestión de diseño divino, no de producto de la caída. ¿Me explico? De diseño divino, no de producto de la caída, no es producto del pecado. Esta razón no tiene nada que ver con la actitud, con la cultura, ni con la caída, es cuestión de diseño de Dios. Y esta razón sería suficiente, pero Pablo añade un versículo aquí más, que es importante. Y Adán, dice ahí, no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. El papel del hombre y la mujer en la iglesia no solo fue establecida por Dios en la creación, ni fue afectado por el pecado o la cultura, sino que también es confirmado por el orden de la creación. Es un punto importante, entenderlo así. Ahorita se los voy a explicar. Si encontramos en Génesis 3, que ahí es donde comienza el pecado, ¿te acuerdas? La caída. Podríamos decir que se caracteriza por una inversión de funciones. ¿Te acuerdas? Inversión de funciones entre el hombre y la mujer. Eva actuó de una manera independiente y fuera de la guía y protección de Adán. Clarísimo, ¿no? Entonces fue engañada y él la siguió. Mira nada más, ¿no? ¿Qué papel hizo? No que él fue engañado, él no fue engañado, ella fue la engañada. Sino que él no fue engañado, sino que escogiendo, fue peor, porque escogió desobedecer a Dios. No fue engañado, pero escogió desobedecer a Dios. Entonces las Escrituras no muestran a Eva como la que tuvo la responsabilidad definitiva de la entrada del pecado a la humanidad, sino a Adán, quien tenía la función de liderazgo, ¿no? Obvio. Y noten que Pablo incluye aquí, hablando de la influencia de las mujeres, noten aquí en el versículo 15, pero dice, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Mira, si ven el contexto, desde el punto de vista de Eva, una mujer al ser engañada, como ella, fue responsable por la caída. Las mujeres tienen precisamente lo que dice aquí, se salvará, tienen un estigma ahí, o mancha, o mala reputación por este incidente. Pero dice Pablo que se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Y qué vamos a hacer aquí con las que no están casadas? ¿Qué vamos a hacer con todas las que no están casadas? Bueno, no quiero voltear a ver a nadie. No me provoquen, por favor. Bueno, no quiere decir que una mujer se salva espiritualmente al casarse y tener hijos. Eso no quiere decir. Porque la salvación no es por obras. ¿De acuerdo? Es muy claro. Efesios 2, 8 y 9. Y casarse y tener hijos es cuestión otra vez del diseño divino. ¿No? No toda persona es llamada a casarse. Y por lo tanto no quiere decir que una soltera o una casada sin hijos va al infierno porque no cumplieron la orden de Pablo, así que al llegar ahí, ¿sabes qué? Tú no, mano. ¿No tuviste hijos? No es eso. Tenía que hablar esto, Lo vi como una necesidad. Sin embargo, si Dios ha establecido que una mujer se case, tenga hijos,
dice, se salvará, o mejor dicho, se librará de ese estigma, de la caída de la mujer. ¿Se acuerdan? O también dice MacArthur que significa mantenerse segura y a salvo. Me gusta esa frase, ¿no? Al permanecer en fe, amor, esto es, al ser una verdadera creyente, a buscar la santificación constante, al cultivar santidad, y dice con modestia. Otra vez, misma palabra del versículo 9. Al mantener una apariencia modesta que refleje su corazón, un corazón que sirve a Dios, que está entregada a Dios. Que tan solo con verla dices tú, esta persona es diferente. O al verla nosotros veamos su santidad. Y es importante eso, ¿eh? Y en cuanto a las solteras de cualquier edad, no significa que siempre vivirán marcadas o llevando el estigma ahí para el resto de su vida. No. Porque la respuesta está en que el matrimonio o la soltería, otra vez, es una cuestión del diseño de Dios. Que quede bien claro. No por fuerza de voluntad o espiritualidad. No quiere decir eso. Una soltera puede ser más espiritual que la casada, ¿no? Claro, pero es cuestión de permanecer, fíjate, permanecer en fe, amor y santificación. Fe, amor y santificación con modestia. Vamos a ver un pasaje, por favor, les invito a que vayan a 1 de Corintios, en el capítulo 7. (7:32). Ustedes lo saben, ese versículo ya las solteras, solteros lo saben. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agrada al Señor. Mira, qué importante. La congoja aquí, en otras palabras, es la aflicción de, ay, pues, o no me puedo casar, o qué pasará conmigo. De hecho, yo prediqué hace unos años lo que es la bendición de ser solteros. Yo creo que lo voy a tener que repetir. Si no tienes el don de continencia, pues cásate. Pero si lo tienes, quédate así, eres feliz. ¿Para qué quieres ahí ay, hasta estorban, ¿no? Para la obra del Señor, estoy diciendo. No me digan que no. Hay veces que yo he visto, miren, he visto potenciales bien importantes, personas que han querido ser misioneros, o mujeres u hombres, y resulta que se lanzan y tienen una libertad impresionante y van por aquí, por allá, ya nomás se casan y adiós, a echar pachorra a la casa, a atender niños, a darles Gerber, leche y todo lo demás. Fíjate, que es una bendición, por supuesto que es también una bendición, pero al casarse, pues ya te olvidas en cierta manera del aspecto misionero. Aunque yo he conocido matrimonios con hijos que se han ido a todas partes del mundo, Los pobres chamaquitos ya no saben si están en la India o aquí o en Alemania o qué. ¿Dónde estamos, mamá? No saben. Pero es cuestión de educación. Y otra vez es una cuestión de un llamamiento espiritual. Y bueno, pueden caminar con hijos o sin hijos, pero el punto es también aquí el compromiso. Aunque no tenga hijos, son también libradas, hablando ya de la mujer acá que estamos hablando, o preservadas de del mismo estigma que Pablo aquí está mencionando. Así que, hermanas, por muy lejos que la iglesia contemporánea esté de la palabra de Dios, prácticamente en estas áreas como esta, tú como una mujer cristiana tienes la responsabilidad, tienes el privilegio y la capacidad dadas por Dios de honrar su palabra al vivir como Dios lo ha establecido. Es importante que la mujer sea casada, sea soltera, sea divorciada, sea joven, grande, mediana, chica. Mira,
todas tienen una impresionante bendición. El hecho de ser mujer es una impresionante bendición, número uno. El hecho de ser cristiano, más, ¿no es cierto? Cristiana. Y en tercer lugar, el servir a Dios, mira lo que dice aquí, ya permanecer en fe, o sea, una mujer que da ejemplo a las personas de fe. Y luego dice aquí también de amor. No es una mujer que está con una actitud fea en un momento determinado y no muestra amor en primer lugar para los suyos. Eso es en primer lugar, ¿eh? Si es casada, para con su esposo y para con sus hijos. En segundo lugar, por supuesto que para toda la iglesia. Una mujer debe mostrar el amor de Dios hacia todos los demás sin hacer ninguna acepción de personas. Generalmente a veces tenemos esa tendencia de hacer acepción de personas. De estar viendo, si no son de tu nivel espiritual, viéndolas hacia abajo, ¿no? O si no tienen el nivel aparente de consagración, también te pueden ver abajo. Y eso no es el papel de la mujer aquí. El papel es permanecer en fe, amor, santificación con recato, modestia. Entender que es mejor vivir en una vida espiritual que realmente demuestre hacia los demás y sea de gran bendición para los suyos y para esta iglesia o para todas las iglesias. Esa es la idea. Entonces, qué importante es, hermanos, cuando cuando en este caso Él es glorificado en tu vida. Qué importante es eso. Y cómo una mujer que anhela honrar a Dios, obedeciendo todo lo que estamos diciendo, tú conducirás en la iglesia, te conducirás en la iglesia de acuerdo al diseño que aquí está escrito. Así que vamos a orar por todas ustedes y vamos a orar, por supuesto, por todos los varones que están cerca de ustedes para que los apoyen también. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios por sus vidas, hermanas queridas.